Nunca pensé que tendría que elegir entre mi salud y el bienestar de mis hijos. Sin embargo, ahí estaba, doblada de dolor en el piso del baño a las 2 de la mañana, mientras mis gemelos de 3 años dormían tranquilamente en su habitación al final del pasillo. Los calambres habían comenzado horas antes, pero los había ignorado pensando que era algo que había comido. Ahora, mientras oleadas de agonía atravesaban mi abdomen, sabía que esto era mucho más grave. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y llamé al 911, mi voz apenas un susurro para no despertar a Elena y Eduardo. «Necesito una ambulancia», logré decir entre respiraciones entrecortadas. Creo que mi apéndice podría haberse reventado. La voz tranquila del operador me ayudó a mantenerme calmada mientras mi mente se aceleraba con pánico. ¿Quién cuidaría a mis hijos? Mi esposo Marco estaba de viaje de negocios en Tokio, inalcanzable durante al menos las próximas 12 horas. No tenía amigos cercanos cerca, nos habíamos mudado a este suburbio de la Ciudad de México hace apenas 6 meses por el trabajo de Marco, y todavía estaba tratando de construir una red de apoyo mientras manejaba mi negocio de diseño gráfico freelance desde casa. Solo había una opción. Aunque me aterraba, tendría que llamar a mis padres. Colgué con el operador y marqué su número, haciendo una mueca mientras otro espasmo de dolor me atravesaba. Sonó 5 veces antes de que la voz adormilada de mi padre contestara. «Natalia, ¿tienes idea de qué hora es?» «Papá, Jade, necesito tu ayuda. Me llevan al hospital, posible apendicitis. La ambulancia viene en camino. ¿Pueden tú y mamá venir a quedarse con los gemelos? No sé cuánto tiempo estaré esta noche». «¿Ahora?» Su tono cambió de molesto a incrédulo. «Natalia, sabes que tenemos planes mañana. El concierto de Juan Gabriel, ¿recuerdas? Del que hemos estado hablando durante meses». Cerré los ojos, conteniendo lágrimas tanto de dolor como de frustración. «Papá, esto es una emergencia». «No te pediría si has llamado a Josefina», interrumpió, refiriéndose a mi hermana menor que vivía a unos 40 minutos. «Ella podría ayudar». «Josefina va al concierto con ustedes, papá. Por favor, te necesito. Los niños se asustarán si despiertan con extraños». Escuché voces amortiguadas, mi padre explicándole a mi madre, luego mi madre tomó el teléfono. «Natalia, cariño, ¿estás segura de que es tan grave? Quizás podrías tomar algunos analgésicos y llamar a tu médico por la mañana». No podía creer lo que estaba escuchando. «Mamá, he llamado a una ambulancia. Apenas puedo moverme. Esto no es algo que pueda esperar hasta la mañana». Hubo una larga pausa antes de que mi madre suspirara. «Bueno, supongo que podríamos ir, pero tendríamos que irnos a más tardar al mediodía mañana. El concierto comienza a las 8, pero nos reuniremos con Josefina para cenar primero, y el tráfico hacia el centro será terrible». El sonido de sirena se hizo más fuerte afuera de mi ventana. «Está bien. Eso está bien. Solo por favor vengan ahora. La llave de repuesto está bajo la maceta junto a la puerta trasera. Les enviaré un mensaje cuando sepa más». Colgué, una pesadez se asentó sobre mí que no tenía nada que ver con mi dolor físico. A los 33 años, todavía estaba tratando de ganarme la aprobación de mis padres, todavía esperando que algún día yo importara lo suficiente como para ser una prioridad en sus vidas. Mientras los paramédicos tocaban a mi puerta principal, me esforcé por ponerme de pie, apoyándome contra el lavabo del baño. La siguiente hora pasó como un borrón. Los paramédicos fueron eficientes y amables, ayudándome a entrar en la ambulancia mientras explicaba que mis padres llegarían pronto para cuidar a mis hijos que aún dormían. Una de ellas, una mujer con ojos amables, se quedó atrás hasta que mis padres aparecieron, 15 minutos después de que me hubieran llevado. En el hospital, el diagnóstico llegó rápidamente: apendicitis aguda, que requería cirugía inmediata. Mientras me preparaban, una enfermera me entregó mi teléfono para que pudiera hacer las llamadas necesarias antes del procedimiento. Le envié un mensaje a Marco primero, sabiendo que estaría en reuniones pero esperando que revisara su teléfono, en el hospital. Apendicectomía de emergencia. Mamá y papá con los niños. No te preocupes, estoy en buenas manos. Te amo. Luego llamé a la casa de mis padres para informarles lo que estaba pasando.
mi madre contestó al primer timbre. Me llevan a cirugía ahora, le dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar de los medicamentos que ya me hacían sentir aturdida. El médico dice que debería ser sencillo, pero tendré que quedarme en el hospital al menos 1 o 2 días. ¿1 o 2 días? La voz de mi madre subió una octava. Natalia, te dijimos que tenemos el concierto mañana por la noche. No podemos faltar, tu padre pagó una fortuna por esas entradas. Los medicamentos en mi sistema debieron haber soltado mi lengua. Mamá, estoy teniendo una cirugía de emergencia. Necesito a alguien que cuide a mis hijos. Marco está fuera del país. Bueno, ¿qué hay de esa vecina tuya? ¿La señora mayor? ¿No podría ella ayudar? ¿La señora Chen? Apenas la conozco, mamá. Sentí lágrimas formándose. Estamos hablando de tus nietos. El suspiro de mi madre estaba cargado de martirio. Siempre has tenido un don para el drama, Natalia. Desde que eras pequeña. Estoy segura de que la cirugía saldrá bien, y estarás en casa antes de que te des cuenta. Ese no es el punto, dije, con la voz quebrándose. Necesito ayuda. Necesito a mis padres. Hubo una pausa, y luego la voz de mi padre entró en la línea. Debió haber estado escuchando. Natalia, sé razonable. Estas entradas costaron más de 3,000 pesos cada una, y no son reembolsables. Josefina ha estado esperando esto durante meses. Todos lo hemos estado. Una enfermera se acercó, indicando que era hora de irse. Tengo que irme ahora, les dije, sin molestarme en ocultar el dolor en mi voz. Me llevan a cirugía. Está bien, buena suerte, dijo mi padre bruscamente. Llámanos cuando salgas. Ya pensaremos en algo. Mientras me llevaban hacia el quirófano, lágrimas calientes se deslizaron por mis sienes y hacia mi cabello. El anestesiólogo debió haberlo notado porque me dio una palmadita suave en el hombro. ¿Todo bien, señora Rodríguez? Intenté sonreír. Solo preocupada por mis hijos. Asintió con simpatía. ¿Tiene a alguien cuidándolos? Abrí la boca para decir que sí, pero la verdad se atoró en mi garganta. ¿Tenía? ¿Realmente podía contar con que mis padres se quedarían con ellos, o Elena y Eduardo despertarían para encontrarse con extraños después de todo? Necesito hacer una llamada más, dije de repente, la urgencia cortando a través de mi aturdimiento medicado. El equipo quirúrgico intercambió miradas, pero el anestesiólogo asintió. Que sea rápido. Con manos temblorosas, abrí mi teléfono y busqué una aplicación que había instalado meses atrás pero nunca usado, un servicio de cuidado infantil a pedido que había sido recomendado por otra mamá en el grupo de juego de los gemelos. Había creado una cuenta pero nunca había reservado a nadie, prefiriendo manejar todo yo misma o depender de la familia cuando era absolutamente necesario. Solicité una niñera de emergencia, describiendo la situación lo más concisamente posible. En segundos, llegó una respuesta, una mujer llamada Clara estaba disponible y podría estar en mi casa en 30 minutos. Tenía las mejores calificaciones y todas las verificaciones de antecedentes necesarias. El costo me hizo hacer una mueca, era elevado para nuestro presupuesto, pero no había alternativa. Confirmé la reserva, luego le envié un mensaje a mi madre, he acordado que una niñera profesional vaya a la casa. Su nombre es Clara. Por favor esperen hasta que llegue, luego son libres de irse a casa y prepararse para su concierto. Les pagaré por la inconveniencia. El tono pasivo-agresivo de mi última frase no pasó desapercibido para mí, pero en ese momento, no podía obligarme a preocuparme. Mientras comenzaban a administrar la anestesia, mi último pensamiento consciente fue de mis hijos, esperando que no estuvieran demasiado confundidos o asustados cuando despertaran. Cuando volví en mí en la sala de recuperación, lo primero que sentí fue el dolor sordo pulsante en mi abdomen inferior derecho. Lo segundo fue una profunda sensación de abandono que cortaba mucho más profundo que cualquier bisturí de cirujano. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó, revisando mis signos vitales. La cirugía salió bien, me aseguró. El doctor pasará en breve para explicar todo, pero tu apéndice fue removido con éxito. Sin complicaciones. Gracias, logré decir, con la garganta seca y rasposa. ¿Qué hora es?
poco después de las 7 de la mañana. Has estado inconsciente por unas 4 horas. Mis pensamientos inmediatamente fueron hacia Elena y Eduardo. Estarían despertando pronto, si no estaban ya despiertos. Mis padres les explicarían dónde estaba. ¿Serían amables y tranquilizadores, o impacientes y distraídos por sus próximos planes? ¿Podría tener mi teléfono, por favor?, pregunté. La enfermera dudó. Realmente deberías descansar, por favor, insistí. Tengo gemelos de 3 años en casa. Necesito saber cómo están. Su expresión se suavizó. Por supuesto. Déjame traer tus pertenencias personales. Cuando me trajo mi teléfono, vi varias notificaciones, 2 llamadas perdidas del servicio de cuidado infantil, un mensaje de Marco diciendo que estaba reservando el primer vuelo a casa, y nada, absolutamente nada, de mis padres. Llamé al servicio de cuidado infantil primero, y una voz alegre contestó. Buenos días, señora Rodríguez. Solo estoy llamando para confirmar que Clara llegó a su residencia a las 2:45 de la mañana y fue recibida por una pareja mayor que se identificaron como sus padres. Sí, eso es correcto, dije, aliviada. ¿Está todo bien? Clara informa que todo está bien. Los niños todavía estaban durmiendo cuando ella llegó, y cuando despertaron hace unos 30 minutos, les explicó que usted tuvo que ir al doctor pero que volvería tan pronto como pudiera. Dice que actualmente están desayunando y parecen estar manejando bien la situación. Cerré los ojos, agradecida más allá de las palabras. Muchas gracias. ¿Podría hablar con ella? Por supuesto. La conectaré directamente a su móvil. Un momento después, la voz cálida y segura de Clara entró en la línea. ¿S.R.A. Rodríguez? ¿Cómo se siente? Por favor, llámame Natalia, dije. Estoy bien, solo adormilada. ¿Cómo están realmente los niños? Están muy bien, me aseguró Clara. Estaban un poco confundidos al principio, pero les mostré la credencial de identificación de nuestro servicio con mi foto, y les expliqué que soy como una ayudante especial que las mamás y los papás llaman cuando necesitan a alguien para jugar con sus hijos. Parecieron aceptarlo. ¿Y mis padres? No pude evitar preguntar. ¿Todavía están ahí? Hubo una leve pausa. No, se fueron unos 20 minutos después de que yo llegara. Mencionaron algo sobre necesitar descansar para un evento más tarde hoy. Por supuesto que lo hicieron. ¿Por qué me sorprendía siquiera? El caballero, tu padre, supongo, me dio un breve resumen de la rutina de los niños y me mostró dónde encontrar su ropa y juguetes favoritos. Parecía tener prisa. La forma diplomática en que lo expresó me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya veo, dije, tragando con dificultad. Gracias por venir con tan poca antelación. Mi esposo está volando de regreso desde Japón, pero pasarán al menos otras 12 horas antes de que esté en casa. No estoy segura de cuándo me darán el alta todavía. Por favor no te preocupes, dijo Clara. Estoy feliz de quedarme el tiempo que sea necesario. Los niños son encantadores, y nos estamos llevando bien. ¿Te gustaría hablar con ellos? Sí, por favor, dije, con emoción acumulándose en mi garganta. Escuché ruidos, luego la voz de Clara, gentil y animada. Elena, Edu, ¿adivinen quién está al teléfono? Es su mamá. Mami. Sus voces llegaron en estéreo, trayendo nuevas lágrimas a mis ojos. ¿Dónde estás? Estoy en el hospital, mis amores, expliqué, manteniendo mi voz ligera. Mi pancita estaba doliendo muy mal anoche, así que los doctores tuvieron que arreglarla. Pero me siento mejor ahora, y estaré en casa tan pronto como pueda. Estamos comiendo hot cakes, anunció Eduardo emocionado. Con caritas de arándanos, añadió Elena. Clara los hace sonreírnos. A pesar de todo, me encontré sonriendo. Eso suena delicioso. ¿Están portándose bien con Clara? Sí, y cantaron a coro, y casi podía ver sus asentimientos entusiastas. Los extraño tanto, les dije. Mamá los ama hasta la luna y de regreso. Y hasta las estrellas y planetas también, respondieron con nuestro refrán familiar. Después de un poco más de charla, Clara volvió a tomar el teléfono.
Parecen perfectamente contentos de continuar con el desayuno ahora, dijo. ¿Hay algo específico que te gustaría que hiciera con ellos hoy? Normalmente tienen una cita de juego los miércoles en el centro comunitario, pero dadas las circunstancias, tal vez solo algunas actividades tranquilas en casa sería mejor. Por supuesto, acordó Clara. Traje algunos materiales de arte y libros que son populares con este grupo de edad, si te parece bien. Eso es perfecto, gracias. Dudé, luego añadí, ¿ha llamado mi madre para saber cómo están? Otra pausa reveladora. No, todavía no. No debería haber preguntado. La respuesta solo confirmó lo que ya sabía, que mis hijos eran una ocurrencia tardía para mis padres, tal como yo siempre lo había sido. Por favor, mantén tu teléfono a mano, dije, cambiando de tema. El doctor debería estar haciendo rondas pronto, y tendré una mejor idea de cuándo podría recibir el alta. Después de colgar, me recosté contra las almohadas, agotamiento invadiéndome que no tenía nada que ver con mi cirugía. Durante años, había estado haciendo excusas por el comportamiento de mis padres, diciéndome a mí misma que mostraban amor a su manera, que solo eran de una generación diferente con valores diferentes. Les había estado enviando dinero mensualmente durante los últimos 5 años, desde que la jubilación anticipada de mi padre los había dejado luchando con el estilo de vida que se sentían con derecho a mantener. Solo el mes pasado, había transferido 10,000 pesos para ayudarles a cubrir los impuestos de su amplia casa en los suburbios, una casa de la que se negaban a mudarse a algo más pequeño, a pesar de mis frecuentes sugerencias de que algo más pequeño sería más manejable para ellos financieramente. ¿Y cómo habían pagado esa generosidad? Dejando perfectamente claro que un concierto de Juan Gabriel importaba más para ellos que la cirugía de emergencia de su hija y el bienestar de sus nietos. Algo se rompió dentro de mí entonces, no físicamente, sino emocionalmente. Una ruptura limpia, como un hueso que había estado fracturado durante años y finalmente cedió. Había terminado de hacer excusas. Terminado de ser la hija obediente que seguía tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. La doctora llegó entonces, una mujer de rostro amable con mechas grises en su cabello oscuro. Señora Rodríguez, soy la doctora Pérez. Su cirugía salió muy bien, pero encontramos que su apéndice había comenzado a reventarse cuando lo extrajimos. Llegó justo a tiempo. Si hubiera esperado mucho más, estaríamos lidiando con una situación mucho más grave. Si hubiera seguido la sugerencia de mi madre de tomar algunos analgésicos y esperar hasta la mañana, en otras palabras. ¿Cuándo puedo ir a casa?, pregunté. Tengo niños pequeños. La expresión de la doctora Pérez era comprensiva pero firme. Dado el estado de su apéndice y el riesgo de infección, me gustaría mantenerla aquí por al menos 48 horas. Necesitará antibióticos intravenosos, y necesitamos asegurarnos de que pueda comer y moverse cómodamente antes del alta. 2 días. 2 días lejos de mis bebés, dependiendo de una extraña, amable y competente como parecía, para cuidarlos. Entiendo, dije, con resignación en mi voz. ¿Tiene apoyo en casa?, preguntó la doctora Pérez. Necesitará ayuda por al menos una semana después del alta. Nada de levantar cosas más pesadas que 4 kilos, incluyendo a sus hijos. Pensé en Marco, quien reacomodaría todo su horario para estar allí para nosotros. En Clara, quien había intervenido cuando mis propios padres no lo hicieron. Incluso en la señora Chen de al lado, quien había traído tamales caseros cuando nos mudamos por primera vez y siempre saludaba alegremente a los gemelos. Sí, dije, con más confianza de la que había sentido en las últimas 12 horas. Tengo apoyo. Lo que no tenía, y lo que finalmente estaba lista para reconocer que podría no tener nunca, eran padres que me pusieran primero. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez era hora de construir mi red de apoyo con personas que aparecían cuando importaba, no aquellos que simplemente estaban conectados conmigo por sangre. Mientras la doctora Pérez se iba, tomé mi teléfono nuevamente y abrí mi aplicación bancaria. Con unos cuantos toques, cancelé la transferencia recurrente a la cuenta de mis padres, la que estaba programada para realizarse en solo 3 días. Luego redacté un mensaje de texto para ambos. He acordado que Clara se quede con los niños hasta que Marco regrese de su viaje de negocios. No se preocupen por visitarme en el hospital, sé que tienen su concierto esta noche, y no quisiera ser una carga. También, quería hacerles saber que ya no podré proporcionar apoyo financiero.
Como pueden imaginar, el cuidado infantil de calidad es costoso, y las necesidades de mis hijos deben ser lo primero. Espero que Juan Gabriel ofrezca un buen espectáculo. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar por un largo momento. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Vengativa? ¿O estaba finalmente estableciendo un límite que debería haberse establecido hace años? Al final, presioné enviar. Luego apagué mi teléfono, cerré mis ojos, y me permití sentir la extraña mezcla de dolor y liberación que viene con dejar ir una ilusión de toda la vida. Debo haberme quedado dormida porque desperté con el sonido de la puerta de mi habitación de hospital abriéndose. Por un momento fugaz, pensé que podrían ser mis padres, habiendo leído mi mensaje y comprendido la gravedad de sus acciones. En cambio, una enfermera diferente entró, esta mayor con un comportamiento práctico. Hora de revisar sus signos vitales y control del dolor, señora Rodríguez, anunció, ya alcanzando el brazalete de presión arterial. ¿Cómo calificaría su dolor en una escala del 1 al 10? Consideré esto, no solo físicamente sino emocionalmente. Alrededor de 6, admití. Asintió, haciendo una nota en mi expediente. ¿Puedo darle algo para eso? ¿Alguna náusea? Un poco. Eso es normal después de la anestesia. Añadiremos un medicamento contra la náusea a su 4. Mientras trabajaba, encendí mi teléfono nuevamente, preparándome para cualquier respuesta que mis padres pudieran haber enviado. Había varias notificaciones nuevas, incluyendo un mensaje de Marco diciendo que había logrado subir a un vuelo que salía en 2 horas, y otra actualización de Clara con una foto de los gemelos haciendo pintura con dedos, sus rostros iluminados con concentración. Pero nada de mis padres. No estaba segura si estaba aliviada o aún más herida. ¿Mi mensaje no había llegado? ¿O simplemente habían decidido que no valía la pena responderme hasta después de su precioso concierto? La enfermera debió haber notado mi expresión. ¿Malas noticias?, preguntó, su tono suavizándose ligeramente. Negué con la cabeza. Sin noticias, lo cual supongo que es su propia clase de respuesta. Me dio una palmadita en la mano, un gesto inesperadamente maternal. La familia puede ser complicada, dijo, con la sabiduría de alguien que había visto a innumerables pacientes en su momento más vulnerable. A veces las personas que deberían preocuparse más son las que más te decepcionan. Suena como si hablara por experiencia, aventuré. Sonrió, un poco tristemente. 30 años como enfermera, 15 años distanciada de mi propia madre. Sí, podría decirse eso. ¿Se vuelve más fácil?, pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. El distanciamiento, quiero decir. Ella consideró esto, ajustando mi 4 con manos experimentadas. Se vuelve diferente. Hay días en que todavía tomo el teléfono para llamarla antes de recordar que no puedo. Las festividades pueden ser difíciles. Pero luego recuerdo por qué tomé esa decisión, y sé que fue la correcta para mí. Me miró directamente. La clave es construir tu propia familia, no solo tu esposo e hijos, sino amigos que se convierten en familia. Personas que te eligen, cada día. Sus palabras resonaron profundamente. ¿No era eso lo que ya había comenzado a hacer? Marco, quien había dejado todo para apresurarse a casa con nosotros. Clara, una extraña que había intervenido con compasión y competencia cuando mis propios padres no lo hicieron. Incluso la comunidad que estábamos construyendo lentamente en nuestro nuevo vecindario. Gracias, dije, sintiéndolo sinceramente. Asintió, su trabajo completo. Su medicamento debería hacer efecto pronto. Trate de descansar. Después de que se fue, scrolleé por mi teléfono, mirando viejas fotos de mis padres con los gemelos. No había muchas, habían visitado solo 2 veces desde que Elena y Eduardo nacieron, a pesar de vivir a solo 1 hora de distancia. En la mayoría de las fotos, se veían incómodos, sosteniendo a los bebés como objetos frágiles y extraños con los que no estaban seguros de qué hacer. En contraste estaba la madre de Marco, que había fallecido justo antes de que nos mudáramos. Ella había estado en casi todas las fotos de hitos importantes durante los primeros 2 años y medio de vida de los gemelos, su rostro radiante con una alegría que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Ella había estado presente, para alimentaciones a medianoche cuando me estaba recuperando de una difícil cesárea, para bebés con fiebre y primeros pasos,
para cada momento que importaba. Así es como debería verse ser abuelo. Así es como debería verse ser padre. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana, Josefina. Hola hermana, acabo de enterarme de tu cirugía por mamá. ¿Estás bien? Perdón que no puedo pasar hoy, gran día con el concierto y todo. Déjame saber si necesitas algo mañana. Miré fijamente el mensaje, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Josefina y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas, ella era 5 años menor y siempre había sido la favorita de mis padres, un hecho tan obvio que incluso ella lo reconocía a veces. Pero nunca había habido animosidad real entre nosotras, solo una distancia que creció más amplia a medida que avanzábamos hacia la edad adulta. Escribí una respuesta, tratando de mantenerla neutral. La cirugía salió bien, pero me mantienen aquí por 2 días. No te preocupes por visitarme, Clara está con los niños hasta que Marco llegue a casa esta noche. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Clara? La proveedora de cuidado infantil profesional que contraté cuando mamá y papá se fueron en medio de la noche. Hubo una pausa más larga antes de que respondiera. ¿Se fueron? Me dijeron que se quedaron hasta la mañana. Por supuesto que lo dijeron. La relación de mis padres con la verdad siempre había sido flexible cuando se trataba de su propia imagen. Se quedaron justo lo suficiente para dejar entrar a Clara, luego se fueron. Unos 20 minutos, según ella. Otra pausa. Luego, chingado, Natalia, lo siento. Eso no está bien. El simple reconocimiento fue inesperado. Josefina normalmente defendía a nuestros padres reflexivamente, haciendo excusas por su comportamiento tal como yo lo había hecho durante la mayor parte de mi vida. No estaba segura de cómo responder, así que cambié el tema ligeramente. Disfruta el concierto. Dicen que Juan Gabriel es increíble en vivo. Gracias. Oye, ¿quieres que lo salte y vaya a ayudar con los niños en su lugar? Todavía podría llegar a tu casa en 1 hora más o menos. La oferta parecía genuina, lo que la hacía aún más sorprendente. No, está bien. Clara está haciendo un gran trabajo con ellos, y Marco estará en casa esta noche. Deberías ir al concierto. Si estás segura. Pasaré por el hospital mañana para verte, ¿de acuerdo? Eso sería agradable, respondí, y encontré que lo decía en serio. Mientras el medicamento para el dolor comenzaba a hacer efecto, me encontré pensando en las dinámicas retorcidas de mi familia. Como mis padres siempre nos habían tratado a Josefina y a mí de manera diferente, yo, la responsable a quien se esperaba que tuviera éxito por mi cuenta y luego los ayudara, Josefina, la bebé que era consentida y protegida de las consecuencias. Había creado un desequilibrio extraño entre nosotras, uno que había impedido cualquier cercanía real. Pero tal vez, solo tal vez, mi hermana no estaba tan ciega a los defectos de nuestros padres como siempre había asumido. Con ese pensamiento, volví a quedarme dormida, el agotamiento físico y emocional de las últimas 12 horas finalmente alcanzándome. Fui despertada por el sonido de mi teléfono sonando. Aturdida por la medicación y el sueño interrumpido, contesté sin verificar el identificador de llamadas. Hola. Natalia. La voz de mi madre estaba tensa de ira. ¿Qué significa ese mensaje de texto que enviaste? Parpadeé, orientándome. El reloj de pared mostraba que eran poco más de las 2 de la tarde. ¿Qué parte te confundió, mamá? ¿La parte donde mencioné que abandonaron a sus nietos en medio de la noche, o la parte donde dije que ya no seré su cajero automático personal? No uses ese tono conmigo, señorita. Su voz subió 1 octava. No abandonamos a nadie. Nos aseguramos de que esa niñera estuviera instalada antes de irnos. Clara, dije secamente. Su nombre es Clara. Y ella confirmó que tú y papá se fueron 20 minutos después de que ella llegara, sin siquiera pedir sus credenciales o referencias. Podría haber sido cualquiera. Bueno, tú la contrataste, así que asumimos que era de confianza, resopló mi madre. La contraté desde mi cama de hospital, mientras me preparaban para cirugía de emergencia. No tuve exactamente tiempo para realizar entrevistas. Estás siendo dramática otra vez. Tu padre y yo estamos muy molestos por este asunto del apoyo financiero. Hemos llegado a depender de ese dinero. Cerré los ojos, reuniendo fuerzas. Sí, lo sé.
Ese es el problema. Ambos han estado perfectamente felices de tomar mi dinero duramente ganado durante años, pero cuando los necesité, cuando tus nietos te necesitaron, no pudieron perderse un concierto. No fue cualquier concierto, Natalia. Era Juan Gabriel. Tu padre ha sido fan desde la universidad. Lo absurdo de su defensa casi me hizo reír. ¿Te escuchas a ti misma? Tus prioridades están tan distorsionadas que genuinamente no ves nada malo en lo que hicieron. Ofrecimos ayudar hasta el mediodía, contraatacó, como si eso hiciera que todo fuera aceptable. Tuve cirugía de emergencia, mamá. Mi apéndice estaba reventándose. Si hubiera esperado hasta la mañana como sugeriste, podría haber desarrollado peritonitis. Podría haber muerto. Hubo una pausa, y por un momento, pensé que podría haberle hecho entender. Pero luego, bueno, no moriste, ¿verdad? Todo salió bien. Y ahora nos estás castigando por vivir nuestras vidas. Sentí una calma asentarse sobre mí, el tipo que viene de la certeza absoluta. No, mamá. No los estoy castigando. Simplemente estoy reconociendo que nuestra relación ha sido transaccional durante mucho tiempo, yo doy, ustedes toman. Y ya no estoy dispuesta a participar en esa dinámica. Así que eso es todo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿simplemente nos cortas? ¿Qué exactamente has hecho por mí recientemente?, pregunté, genuinamente curiosa si podría nombrar un solo acto de apoyo o amabilidad. Porque desde donde estoy sentada, he sido yo quien los ha estado apoyando, tanto financiera como emocionalmente, mientras ustedes han dado muy poco a cambio. Te dimos la vida, Natalia. Te criamos. Pusimos comida en la mesa y ropa en tu espalda. Sí, hicieron lo mínimo requerido de los padres, y he estado pagando esa deuda durante años. Pero anoche me di cuenta de algo, no debería haber una deuda. No tienes hijos como una estrategia de inversión. Los tienes porque quieres amar y nutrir a otro ser humano, sin expectativa de retorno. La voz de mi madre se volvió fría. Ya veo. Así que así es como te sientes. Bueno, tu padre y yo simplemente tendremos que arreglárnoslas sin tu caridad. Sí, tendrán que hacerlo. Tal vez necesiten considerar vender esa casa de 5 habitaciones que está drenando sus cuentas de jubilación, o quizás papá podría buscar trabajo de medio tiempo. Josefina podría necesitar comenzar a contribuir si quiere seguir viviendo en la casa de huéspedes sin pagar renta. Hay opciones, mamá. Solo que podrían requerir algunos sacrificios de su parte. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, dijo, y pude escuchar la genuina perplejidad en su voz. Realmente no podía ver ninguna perspectiva excepto la suya. Tengo que irme, mamá. La enfermera necesita revisar mi incisión. No era cierto, pero había dicho todo lo que necesitaba decir, y continuar la conversación solo llevaría a más argumentos circulares. Bien. Pero no pienses que esta discusión ha terminado, Natalia. Tu padre te llamará una vez que se calme. Casi sonreí ante la amenaza. Adiós, mamá. Disfruta el concierto. Colgué antes de que pudiera responder, luego inmediatamente puse mi teléfono en modo silencioso. Sabía que la llamada de mi padre, cuando llegara, sería más de lo mismo, culpabilidad, desviación y negación a reconocer cualquier mala conducta. En lugar de reflexionar sobre ello, usé la tablet del hospital para hacer una videollamada a Clara y verificar a los gemelos. Parecían estar prosperando bajo su cuidado, mostrándome obras de arte que habían creado y charlando emocionadamente sobre el nido de pájaros que habían descubierto en el árbol de maple del patio trasero. Estamos llamando a la mamá pájaro Campanita, me informó Elena solemnemente. Tiene 3 bebés en su nido. Ese es un nombre hermoso, le dije. Tal vez podamos poner algunas semillas para Campanita cuando yo vuelva a casa. ¿Cuándo vas a venir a casa, mami?, preguntó Eduardo, su labio inferior sobresaliendo ligeramente. Pasado mañana, mi niño dulce. Pero ¿adivina qué? Papá estará en casa esta noche. Y Clara se quedará con ustedes hasta entonces. Esta noticia fue recibida con vítores, lo que calentó mi corazón. Los gemelos adoraban a Marco, quien, a pesar de su exigente trabajo, era un padre profundamente involucrado. A diferencia de mi propio padre, quien siempre había tratado la crianza como el dominio de mi madre,
Marco estaba completamente presente cuando estaba en casa, jugando, enseñando, nutriendo a nuestros hijos con una facilidad natural que todavía me asombraba. Después de terminar la llamada, me encontré reflexionando sobre los diferentes modelos de familia que habían dado forma a mi vida. Estaba la familia en la que crecí, enfocada en las apariencias, emocionalmente distante, con amor que parecía condicional al cumplimiento. Luego estaba la familia que Marco y yo estábamos construyendo, desordenada a veces, imperfecta ciertamente, pero fundada en cuidado genuino y apoyo mutuo. Había pasado tantos años tratando de unir esos dos mundos, de ser la hija perfecta mientras también creaba un ambiente familiar más saludable para mis propios hijos. Pero tal vez esos objetivos eran fundamentalmente incompatibles. Tal vez no podía ser tanto la hija que mis padres querían como la madre que mis hijos necesitaban. Y si tenía que elegir, bueno, eso realmente no era una elección en absoluto. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Una voluntaria del hospital se asomó, sosteniendo un pequeño jarrón de flores. ¿Entrega para Natalia Rodríguez? Sorprendida, me senté un poco más erguida. Soy yo. Colocó el jarrón en la mesa de noche, un arreglo alegre de margaritas y girasoles, y me entregó una pequeña tarjeta antes de irse. La abrí, esperando quizás una nota de un colega o uno de los pocos amigos que había logrado hacer desde nuestra mudanza. En cambio, encontré un mensaje que trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Escuché que estás en el hospital. Los gemelos lo mencionaron cuando los vi jugando en el patio trasero con su niñera. Si necesitas algo, comidas, transporte, alguien que revise a los niños, por favor no dudes en llamar. Para eso son los vecinos. Deseándote una pronta recuperación. Elena Chen, señora Chen de al lado, una mujer con quien había intercambiado quizás una docena de frases desde que me mudé, había mostrado más preocupación y amabilidad que mis propios padres. La realización era tanto dolorosa como iluminadora. Alcancé mi teléfono, con la intención de enviar a la señora Chen un mensaje de agradecimiento, y vi que tenía varias llamadas perdidas de mi padre y un mensaje de voz. Contra mi mejor juicio, lo escuché. Natalia, es tu padre. Su voz estaba tensa con ira contenida. Tu madre está muy molesta. No aprecio que le hables de esa manera después de todo lo que hemos hecho por ti. En cuanto a este asunto financiero, creo que estás tomando una decisión precipitada bajo la influencia de medicamentos. Lo discutiremos cuando estés pensando más claramente. Mientras tanto, espero una disculpa por tu comportamiento. Llámame. Sin mención de mi salud. Sin preocupación por cómo había salido la cirugía. Ni siquiera un deseo perfunctorio para mi recuperación. Solo demandas y expectativas, como siempre. Borré el mensaje de voz sin responder, luego compuse un cálido mensaje de agradecimiento para la señora Chen. Mientras lo enviaba, llegó otro mensaje, este de Marco: aterricé en CDMX. Vuelo de conexión a Guadalajara en 1 hora. Debería estar en casa a las 8 de la noche, hablé con Clara, los niños suenan genial. ¿Cómo te sientes, amor? ¿Necesitas que te lleve algo al hospital esta noche? Su simple consideración trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Esto era lo que el amor parecía, no grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino la constancia tranquila de alguien que aparecía, que preguntaba qué necesitabas, que ponía tu bienestar en el centro de sus preocupaciones. Respondí: solo tráete a ti mismo. No puedo esperar para verte. Te amo. Luego dejé mi teléfono a un lado y cerré los ojos, de repente agotada por la montaña rusa emocional del día. Mientras me dirigía hacia el sueño, me encontré preguntándome si la enfermera tenía razón, si el distanciamiento se volvería más fácil con el tiempo, y si la familia que elegí podría llenar el vacío dejado por la familia en la que nací. Desperté con la suave presión de una mano sobre la mía y abrí los ojos para encontrar a Marco sentado junto a mi cama, su rostro grabado con preocupación y jet lag. Se veía arrugado y cansado, su cabello oscuro normalmente bien peinado levantado en lugares, pero su sonrisa cuando me vio despierta era tan cálida como siempre. Hola, tú, dijo suavemente, apretando mi mano. ¿Cómo está mi valiente chica? El simple término cariñoso, un elemento básico de nuestra relación desde la universidad, trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Mejor ahora que estás aquí, admití, mi voz rasposa por el sueño. Alcanzó la taza de agua en mi mesa de noche y me ayudó a tomar un sorbo.
Hablé con tu doctora en el pasillo. Dice que estás bien, considerando todo. Asentí. La cirugía salió bien. Es todo lo demás lo que es un desastre. La expresión de Marco se oscureció ligeramente. Clara me contó lo que pasó con tus padres. Sé que hemos tenido problemas con ellos antes, pero irse en medio de la noche mientras estabas en cirugía de emergencia, eso es un nuevo mínimo, incluso para ellos. Cancelé las transferencias mensuales, le dije, observando cuidadosamente su reacción. Habíamos discutido sobre esos pagos en el pasado. Marco sentía que mis padres se estaban aprovechando de mí, mientras yo los había defendido por un sentido de deber mal ubicado. Todas ellas. Para mi alivio, no dijo, te lo dije, ni mostró ningún indicio de suficiencia. Simplemente asintió y dijo, creo que es la decisión correcta. Hace tiempo que deberías haberlo hecho, pero correcta. Están furiosos, dije, encontrando que me importaba su ira menos de lo que habría esperado. Mamá llamó para regañarme antes. Papá dejó un mensaje de voz enojado exigiendo una disculpa. La mandíbula de Marco se tensó. ¿Una disculpa? ¿Por qué, exactamente? ¿Por estar inconvenientemente enferma? ¿Por esperar decencia humana básica de tus propios padres? ¿Por hablarle irrespetuosamente a mi madre, aparentemente? Y por tomar decisiones precipitadas bajo la influencia de medicamentos. Negó con la cabeza, un gesto de incredulidad que había visto innumerables veces al discutir sobre mis padres. Increíble. ¿Siquiera saben cómo salió la cirugía? ¿Preguntaron si estabas bien? No, dije simplemente. Pero la señora Chen de al lado envió flores y ofreció ayudar con comidas y cuidado infantil. Marco miró el alegre arreglo en la mesa. ¿Ves? Así es como responde la gente normal cuando alguien está en el hospital. Incluso extraños relativos. Suspiré, sintiendo el peso de décadas de decepción. Creo que terminé, Marco. No solo con el dinero, sino con toda la relación. Al menos por ahora. No puedo seguir preparándome para el dolor cada vez que necesito que se comporten como padres reales. Asintió, su expresión seria pero solidaria. Entiendo. Y estoy contigo, sea lo que sea que decidas. Pero, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Es un gran paso. No estoy segura de que sea lo que quiero, admití. Pero creo que es lo que necesito. Por mi propia cordura, y por los niños también. No quiero que crezcan pensando que ese tipo de amor condicional es normal o aceptable. Marco estuvo callado por un momento, luego dijo, ¿recuerdas lo que mi mamá nos dijo cuando estábamos decidiendo si aceptar esa oferta de trabajo y mudarnos a Ciudad de México? Sonreí ante el recuerdo de Patricia Wilson, cuyo sabio consejo ambos habíamos confiado fuertemente. Ella dijo, a veces las decisiones más difíciles son las que te liberan. Exactamente. Apretó mi mano nuevamente. Y por lo que vale, creo que ella estaría orgullosa de ti ahora mismo. La mención de mi suegra, quien había sido más una madre para mí en los 10 años que la conocí que mi propia madre había sido en toda mi vida, trajo tanto consuelo como nuevo dolor. Su muerte por cáncer de mama 8 meses atrás había dejado un enorme agujero en nuestras vidas. La extraño, susurré. Yo también, dijo Marco, su voz espesa de emoción. Cada día. Pero, ¿sabes qué? La veo en ti a veces, en la forma en que amas a nuestros hijos, en la forma en que defiendes lo que es correcto. Ella ayudó a formarte, así como tú estás ayudando a formar a Elena y Eduardo. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Quizás la familia no era solo sobre sangre o historia compartida. Quizás también era sobre influencia y legado, los valores que absorbíamos de aquellos que admirábamos, las lecciones que llevábamos adelante a la siguiente generación. Hablando de los gemelos, dije, cambiando un poco el tema, ¿cómo están? ¿Realmente? El rostro de Marco se iluminó. Están geniales. Clara es increíble, los niños la adoran. Llegué a casa a tiempo para ayudar con su rutina de acostarse, y estaban llenos de historias sobre su día con ella. Aparentemente, ella sabe cómo hacer aviones de papel que hacen bucles. Me reí, el sonido sorprendiéndome con su ligereza. Credenciales impresionantes.
Le pregunté si estaría dispuesta a quedarse por unos días después de que te den de alta, para ayudar mientras te recuperas. Dijo que estaría feliz de hacerlo. ¿Podemos permitírnoslo?, pregunté, de repente preocupada. Las tarifas de emergencia de Clara eran elevadas, y aunque el trabajo de Marco pagaba bien y mi negocio freelance estaba creciendo constantemente, todavía éramos cuidadosos con nuestras finanzas, especialmente después de estirarnos para comprar nuestra casa en un buen distrito escolar. Marco dudó, luego admitió, será ajustado, especialmente con las facturas del hospital que vendrán. Pero nos las arreglaremos. Tu salud y recuperación son la prioridad ahora mismo. Pensé en los 10,000 pesos que ya no estaría enviando a mis padres cada mes, dinero que ahora podría ir hacia las necesidades de nuestra propia familia. Debería ser más fácil ahora, sin las transferencias a mis padres. Cierto, reconoció Marco. Aunque estaba pensando, tal vez deberíamos poner algo de ese dinero en un fondo de emergencia. O en los ahorros universitarios de los niños. Crear algo positivo de todo esto. Su sugerencia era tan típica de él, siempre buscando el ángulo constructivo, la forma de construir en lugar de derribar. Era una de las innumerables razones por las que lo amaba. Esa es una buena idea, acordé. Una red de seguridad para nuestra familia. Hablamos por un rato más, haciendo planes para mi regreso a casa y discutiendo cómo manejar las inevitables consecuencias con mis padres. Marco propuso un apagón temporal de comunicación, sin llamadas, mensajes de texto o visitas durante al menos un mes, para darle a todos espacio para enfriarse y reflexionar. ¿Y después de eso?, pregunté. Se encogió de hombros. Después de eso, depende de ti. Si quieres tratar de reconstruir algún tipo de relación con ellos, podemos pensar en qué límites requeriría eso. Si decides que estás mejor sin ellos en tu vida, apoyaré eso también. Su apoyo inquebrantable significaba todo, especialmente dado su propia relación cercana con su padre y difunta madre. Marco conocía el valor de lazos familiares saludables, lo que hacía que su comprensión de mi situación fuera aún más significativa. Cuando las horas de visita llegaron a su fin, me besó para despedirse, prometiendo regresar al día siguiente con fotos de los gemelos y un cambio de ropa para mi eventual alta. Después de que se fue, me encontré en un estado de ánimo extrañamente pacífico, a pesar de la agitación emocional de las últimas 24 horas. Había tomado una decisión difícil, sí. Pero se sentía correcta de una manera que pocas decisiones en mi relación con mis padres jamás habían tenido. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba poniendo a mí misma, y por extensión, a mis hijos, primero. No por egoísmo, sino por un reconocimiento de que las relaciones saludables requerían respeto y cuidado mutuos, no una entrega unilateral sin fin. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Josefina. El concierto fue increíble, pero no pude disfrutarlo completamente sabiendo lo que mamá y papá hicieron. ¿Quieres hablar mañana? Pasaré por el hospital en la tarde. El mensaje me sorprendió. Josefina siempre se había alineado con nuestros padres en cualquier conflicto, quizás porque hacerlo siempre había sido ventajoso para ella. Su aparente simpatía ahora era inesperada y ligeramente sospechosa. ¿Estaba genuinamente preocupada, o meramente curiosa sobre el drama familiar? De cualquier manera, supuse que lo descubriría mañana. Le respondí con un simple, claro, me gustaría eso. Habitación 315. Luego apagué mi teléfono, cerré los ojos, y me permití descansar, realmente descansar, sin el peso de culpa u obligación que habían sido mis compañeros constantes durante tanto tiempo. La mañana siguiente trajo una ráfaga de actividad médica, doctores haciendo rondas, enfermeras cambiando bolsas de 4 y revisando signos vitales, un fisioterapeuta ayudándome a dar mis primeros pasos cautelosos alrededor de la habitación. El dolor era manejable con medicación, aunque era agudamente consciente de cada movimiento y respiración. A media mañana, me sentía lo suficientemente bien para hacer una videollamada a los gemelos, que estaban teniendo un picnic en pijama, en la sala con Clara. Ver sus rostros felices alivió mi ansiedad por estar lejos de ellos. Me mostraron el fuerte que habían construido usando sábanas y sillas del comedor, y orgullosamente exhibieron las tarjetas de recuperación que habían hecho con la ayuda de Clara. Estamos siendo súper buenos para papi y Clara, me aseguró Elena, su expresión seria. Los mejores, le dije, mi corazón lleno. Estoy tan orgullosa de ambos. Después de la llamada, dormité intermitentemente,
los ritmos del hospital pasando sobre mí, el crujido de zapatos de suela de goma en el pasillo, el repique distante de botones de llamada, el murmullo de conversaciones en la estación de enfermeras. Estaba apenas despertando de una de estas siestas cuando escuché un golpe tentativo en mi puerta. Adelante, llamé, esperando a una enfermera o quizás Marco llegando temprano. En cambio, Josefina asomó la cabeza, su expresión inusualmente vacilante. Hola, hermana. ¿Es buen momento? Tan bueno como cualquiera, respondí, tratando de mantener mi tono neutral mientras usaba los controles de la cama para sentarme más derecha. ¿Cómo estuvo el concierto? Josefina entró completamente, cargando una pequeña bolsa de regalo que colocó al pie de mi cama. Estuvo genial. Juan Gabriel todavía lo tiene, incluso a su edad. Hizo una pausa, luego añadió, pero honestamente, me sentí rara estando ahí sabiendo que tú estabas aquí. Especialmente después de que escuché lo que realmente pasó con mamá y papá. Estudié a mi hermana, tratando de medir su sinceridad. A los 28 años, Josefina todavía tenía la misma belleza sin esfuerzo que había tenido como adolescente, cabello largo rubio, ojos azules claros, piel perfecta. Siempre había sido la bonita, la social, la que nuestra madre orgullosamente mostraba a sus amigas. Yo, con mi apariencia promedio y tendencias intelectuales, había sido valorada principalmente por mis logros y practicidad. ¿Qué te dijeron?, pregunté, curiosa sobre su versión de los eventos. Josefina se posó en el borde de la silla de visitantes, alisando sus jeans de diseñador. Inicialmente dijeron que se quedaron con los niños hasta la mañana, como te envié mensaje. Pero después de que supe de ti, los confronté en la cena antes del concierto. Papá admitió que se fueron una vez que la niñera llegó, pero lo hizo sonar como si ese hubiera sido el plan desde el principio, como si tú hubieras arreglado lo de Clara de antemano. Resoplé. Claro. Porque regularmente programo cuidado infantil a medianoche solo en caso de emergencias médicas. Lo sé, dijo Josefina, viéndose genuinamente preocupada. Tampoco tenía sentido para mí. Y la forma en que seguían enfocándose en lo caras que eran las entradas del concierto, como si eso justificara algo. Se detuvo, negando con la cabeza. De todos modos, quería ver cómo estabas. Y traerte esto. Empujó la bolsa de regalo hacia mí. Cautelosamente, la abrí para encontrar un hermoso diario con una cubierta de cuero hecha a mano, junto con un juego de plumas gel caras. Esto es hermoso, Josefina. Gracias. Recordé cómo solías llevar un diario en la preparatoria, dijo con una pequeña sonrisa. Pensé que podría ayudar a pasar el tiempo aquí, o tal vez darte un lugar para ordenar todo. La consideración del regalo fue inesperada. Josefina y yo teníamos una relación cordial pero no éramos confidentes cercanas de ninguna manera. Su repentina empatía me hizo cautelosa. ¿Qué está pasando, Josefina?, pregunté directamente. Nunca has tomado mi lado contra mamá y papá antes. Miró hacia abajo, jugueteando con la correa de su bolso de diseñador. Lo sé. Y no estoy segura de que esté tomando tu lado exactamente. Es más como, realmente cruzaron una línea esta vez, y no pude ignorarlo. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja, además, escuché sobre que cortaste el dinero. Eso los tiene en completo pánico. Ah, ahí estaba. Por supuesto que Josefina estaría preocupada por las implicaciones financieras. Vivía sin pagar renta en la casa de huéspedes de nuestros padres y trabajaba medio tiempo en una boutique que apenas cubría sus pagos del auto y hábitos de compra. No voy a dar marcha atrás en esa decisión, dije firmemente. No después de esto. No te lo estoy pidiendo, me sorprendió Josefina al decir. De hecho, creo que podría ser bueno para ellos. Para todos nosotros, tal vez. Mis cejas se elevaron. ¿Qué quieres decir? Suspiró, viéndose más madura de lo que podía recordar haberla visto. Natalia, sé que he sido la consentida. La favorita. No estoy ciega a ello, incluso si nunca me he quejado. Pero la forma en que te tratan, no está bien. Nunca lo ha estado. Y he sido cómplice en ello porque me beneficiaba. Me quedé sin palabras. Este nivel de autoconciencia de Josefina era completamente inesperado. Mamá me llamó esta mañana, continuó. Estaba despotricando sobre lo ingrata que eres, cómo los has abandonado,
como no saben cómo se las arreglarán sin tu dinero. Y de repente solo pensé, ¿por qué la seguridad financiera de ellos es responsabilidad de Natalia? Papá tomó la jubilación anticipada por elección. Se niegan a reducir el tamaño de esa casa ridícula. Mamá se hace el cabello semanalmente en el salón más caro de la ciudad. ¿Por qué deberías estar pagando la cuenta por todo eso? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Quién eres, y qué has hecho con mi hermana? Se rió, un sonido genuino que me recordó a cuando éramos niñas, antes de que la competencia y la distancia hubieran crecido entre nosotras. Lo sé, ¿verdad? Tal vez finalmente estoy madurando. O tal vez ver cómo te trataron en una situación literalmente de vida o muerte fue la llamada de atención que necesitaba. ¿Y ahora qué?, pregunté, todavía cautelosa pero cada vez más convencida de su sinceridad. La expresión de Josefina volvió a ponerse seria. No lo sé exactamente. Pero le dije a mamá que estaba de acuerdo con tu decisión de detener los pagos. Colgó. Bienvenida a mi mundo, dije secamente. Sí, bueno. No fue divertido. Pero se sintió correcto. Dudó, luego preguntó, ¿realmente los estás cortando por completo? No solo financieramente, sino, ¿todo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Por ahora, sí. Necesito algo de tiempo y espacio para procesar todo. Para descubrir qué tipo de relación, si alguna, quiero con ellos en el futuro. Josefina asintió lentamente. Entiendo eso. Y quiero que sepas, sea lo que sea que decidas, lo respeto. Esto no soy yo tratando de hacer de pacificadora o hacer que cambies de opinión. Solo quería ver cómo estabas. Y decir que lo siento. ¿Por qué? Por no verlo antes. Por no ser una mejor hermana. Me miró directamente, algo vulnerable en su expresión. Nunca hemos sido cercanas, y eso es en gran parte mi culpa. Estaba tan envuelta en ser la niña dorada de mamá y papá que nunca realmente intenté tener una relación contigo que no estuviera filtrada a través de ellos. Su honestidad era desarmante. Aprecio eso, Josefina. Realmente. Hablamos por casi una hora después de eso, más abiertamente de lo que lo habíamos hecho en años, quizás nunca. Josefina compartió sus propias frustraciones con nuestros padres, particularmente las constantes críticas de nuestra madre sobre su apariencia y elecciones de citas. Le conté sobre los años de sentirme como el caballo de carga de la familia, valorada por lo que podía proporcionar en lugar de por quién era. Para cuando se fue, prometiendo visitarme en casa una vez que me dieran de alta, algo había cambiado entre nosotras. No una transformación completa, décadas de dinámicas familiares no podían deshacerse en una sola conversación, pero una grieta en el muro que nos había separado durante tanto tiempo. Una posibilidad. Esa noche, Marco trajo a los gemelos para una breve visita, cuidadosamente orquestada con el personal de enfermería. Ver sus pequeños rostros iluminarse cuando me vieron fue la mejor medicina que podría haber pedido. Treparon cuidadosamente a la cama, conscientes de mi ouchie, como lo llamó Elena, y me cubrieron con besos e historias de sus aventuras con Clara y Papi. Hicimos un postre especial para cuando vengas a casa, confió Eduardo, su pequeña mano dando palmaditas en mi mejilla. Es una sorpresa. No puedo esperar, le dije, tratando de no hacer una mueca mientras cambiaba de posición y sacudía mi incisión. Marco lo notó y suavemente lo levantó de la cama. ¿Recuerdas lo que hablamos, amigo? La pancita de mami todavía está muy adolorida. Lo siento, mami, dijo Eduardo, su labio inferior temblando ligeramente. Está bien, mi amor. Solo estoy un poco adolorida ahora, pero los doctores me están haciendo sentir mejor. Se quedaron por 20 minutos, llenando la estéril habitación de hospital con vida y risas. Cuando fue hora de irse, Elena preguntó ansiosamente, «¿Vas a venir a casa mañana, verdad?» «Así es, princesa. Y entonces tendremos muchos abrazos, suaves. Y puedo leerte mi nuevo libro», dijo decisivamente. «Eso te hará sentir mejor». «Eso suena perfecto», le aseguré. Después de que se fueron, me encontré reflexionando sobre el contraste entre mi familia de origen y la familia que Marco y yo habíamos creado. Mientras crecía sintiéndome como un accesorio en las vidas de mis padres, útil cuando me necesitaban,
Ignorada cuando era inconveniente, nuestros hijos eran centrales en nuestro mundo, sus necesidades y sentimientos recibían peso y consideración. No era que Marco y yo fuéramos padres perfectos, lejos de eso. Cometíamos errores, perdíamos la paciencia, tropezábamos con desafíos como cualquier otra persona. Pero nunca hubo duda sobre nuestras prioridades. Nuestros hijos sabían que eran amados incondicionalmente, que moveríamos montañas para protegerlos, que podían contar con que apareceríamos cuando importaba. Desesperadamente quería romper el ciclo de amor condicional que había marcado mi propia infancia. Y eso significaba tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas, sobre las relaciones que permitía influir en nuestra dinámica familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre, la primera comunicación directa desde mi cirugía. Tu madre y yo hemos discutido la situación y estamos dispuestos a pasar por alto tu arrebato dadas las circunstancias. Esperamos que reconsideres tu apresurada decisión sobre el apoyo financiero una vez que te sientas mejor. Llama cuando estés lista para discutir términos. El mensaje era tan perfectamente acorde a su carácter, condescendiente, transaccional, desprovisto de preocupación genuina, que casi me reí. No había mención de mi salud, ninguna pregunta sobre los gemelos, ningún reconocimiento de su propio fracaso como padres y abuelos. Solo una expectativa de que una vez que entrara en razón, el dinero fluiría nuevamente. Borré el mensaje sin responder, sintiéndome extrañamente aliviada por ello. Las palabras de mi padre, que una vez me habrían enviado a una espiral de culpa y duda personal, ahora simplemente confirmaban lo que ya sabía, que en sus ojos, mi valor estaba ligado a lo que podía darles. Y ya no estaba dispuesta a aceptar esa definición de familia. Mientras me acomodaba para mi última noche en el hospital, abrí el diario que Josefina me había dado y comencé a escribir, no solo sobre los eventos de los últimos días, sino sobre los patrones que habían dado forma a mi relación con mis padres a lo largo de mi vida. La constante lucha por aprobación que nunca llegaba. Las expectativas que cambiaban cada vez que las cumplía. Las formas sutiles y no tan sutiles en que me habían hecho sentir que mi hermana era el tesoro mientras yo era el caballo de carga. Escribir todo fue catártico, trayendo claridad a emociones que había suprimido durante años. Para cuando me dormí, mi mente se sentía más clara de lo que había estado en meses, quizás años. Había tomado mi decisión, y estaba en paz con ella. La mañana siguiente trajo mi alta del hospital. La doctora Pérez revisó mis instrucciones de cuidado, enfatizando la importancia del descanso y evitar levantar cualquier cosa pesada, incluyendo a los gemelos, por al menos 2 semanas. Tu cuerpo ha pasado por un trauma significativo, me recordó. Dale tiempo para sanar adecuadamente. Marco llegó para llevarme a casa, armado con ropa cómoda y una almohada para el viaje en auto. Mientras conducíamos a través de la brillante mañana primaveral, sentí una mezcla de alivio por dejar el hospital y ansiedad por los desafíos de recuperación con 2 niños activos de 3 años en casa. Clara tiene todo bajo control, me aseguró Marco, leyendo mis pensamientos como a menudo lo hacía. Estará con nosotros la próxima semana, y ha arreglado trabajar desde casa la mayor parte de ese tiempo. Tú solo concéntrate en sanar. ¿Qué hay de tus clientes de Tokio?, pregunté, sabiendo lo importante que había sido el reciente viaje de negocios. Sonrió, manteniendo sus ojos en el camino. Resulta que también son seres humanos con familias. Cuando expliqué la situación, entendieron completamente sobre reprogramar nuestras reuniones de seguimiento a videollamadas. Extendí la mano para apretar la suya, agradecida más allá de las palabras por su apoyo inquebrantable. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, me sorprendió ver a la señora Chen deshiervando su jardín delantero. Levantó la vista cuando nos estacionamos e inmediatamente dejó a un lado sus herramientas de jardinería, acercándose para recibirnos. Natalia. Bienvenida a casa, dijo cálidamente. ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias, respondí, tocada por su preocupación. Y muchas gracias por las hermosas flores. Realmente alegraron mi habitación de hospital. Desestimó mis agradecimientos con un gesto. No fue nada. Escucha, he hecho un poco de sopa, la receta de mi madre, muy buena para sanar. La traeré más tarde, si está bien. Eso sería maravilloso, respondió Marco por ambos. Lo apreciamos. Mientras nos dirigíamos adentro, me maravillé ante la amabilidad de esta vecina que apenas conocía. Reforzó lo que estaba llegando a entender,
que la familia no era solo sobre relaciones de sangre, sino sobre la comunidad que construíamos a nuestro alrededor, las personas que aparecían sin ser solicitadas, que ofrecían apoyo sin expectativa de retorno. La casa estaba sospechosamente silenciosa cuando entramos, pero mientras Marco me ayudaba a acomodarme en el sofá de la sala, escuché el repiqueteo de pies pequeños desde arriba, seguido por el gentil "recuerden, caminen despacio" de Clara. Momentos después, los gemelos aparecieron en la puerta, sus rostros solemnes con la importancia de la ocasión. Cada uno llevaba una tarjeta hecha a mano, y Elena sostenía un ramo ligeramente marchito de dientes de león claramente recogidos del patio trasero. «Bienvenida a casa, mami», cantaron a coro, acercándose cautelosamente como Clara evidentemente les había instruido. «Te hicimos tarjetas», dijo Eduardo, presentando orgullosamente su creación, un desorden de colores y brillantina que vagamente se parecía a una persona en una cama. «Y te recogí flores», añadió Elena, ofreciendo los dientes de león con toda la ceremonia de un regalo real. Acepté ambos con la reverencia apropiada, invitándolos a sentarse a mi lado, cuidadosamente, en el sofá para que pudiéramos mirar las tarjetas juntos. Mientras se acurrucaban contra mí, conscientes de mi ouchie, un profundo sentido de corrección me invadió. Esto era lo que importaba. Estas pequeñas personas que amaban sin cálculo, que daban sin expectativa, que encontraban alegría en cosas simples como dientes de león y brillantina. Clara apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa aprobadora. Era más joven de lo que había esperado, quizás en sus tempranos 30, con una cola de caballo práctica y ojos amables detrás de gafas a la moda. «La casa está toda ordenada», nos informó. «La ropa está lavada, el refrigerador está abastecido, y he preparado varias comidas que pueden recalentarse fácilmente». «Eres una salvavidas», le dije sinceramente. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Se encogió de hombros, claramente incómoda con el elogio. «Solo hago mi trabajo. Ahora, he preparado una pequeña actividad artística para los gemelos en la cocina. ¿Estaría bien si los llevo allí mientras te instalas?». Asentí agradecidamente, y ella eficientemente condujo a los niños lejos, dejándonos a Marco y a mí solos en la sala repentinamente silenciosa. «Realmente es increíble», comenté. «Los niños la adoran». Marco se sentó a mi lado, teniendo cuidado de no sacudir el sofá. «Ha sido genial. He estado pensando, tal vez deberíamos considerar que venga regularmente, incluso después de que te hayas recuperado. No tiempo completo, pero quizás 1 o 2 tardes a la semana. Te daría algo de tiempo para enfocarte en tu trabajo de diseño sin interrupciones». La sugerencia era tentadora. Había estado luchando por equilibrar mi creciente negocio freelance con la crianza a tiempo completo, a menudo trabajando hasta tarde en la noche después de que los gemelos estaban en la cama. Tener tiempo de trabajo dedicado, sin interrupciones, haría una gran diferencia. ¿Podríamos permitírnoslo?, pregunté nuevamente, la preocupación práctica imposible de ignorar. Marco me dio una mirada significativa. ¿Con el dinero que ya no va a tus padres? Definitivamente. Me recosté contra los cojines, considerándolo. Sería agradable tener cuidado infantil regular. Y los niños claramente la quieren. Piénsalo, sugirió. Sin prisa para decidir ahora. Nos sentamos en silencio cómodo por unos minutos, los sonidos de la risa de los gemelos llegando desde la cocina. Entonces Marco dijo en voz baja: «Tus padres llamaron al teléfono de la casa esta mañana, antes de que saliera para recogerte». Me tensé. ¿Qué querían? Saber cuándo te daban de alta. Dijeron que querían visitarte. ¿Y tú les dijiste? Que estabas bajo órdenes médicas de descansar y minimizar el estrés, así que las visitas no eran una buena idea ahora mismo. Su tono era objetivo, pero podía ver la ira protectora hirviendo bajo la superficie. Dije que tú te pondrías en contacto cuando te sintieras lista. Apreté su mano agradecidamente. Gracias. No estaban felices, añadió. Tu padre dijo algunas cosas que no repetiré, y tu madre me acusó de ponerte en contra de ellos. Suspiré. Típico. Nunca toman responsabilidad por sus propias acciones. No, acordó Marco. Pero ese es su problema, no el nuestro. Tu trabajo ahora es enfocarte en sanar, física y emocionalmente. Los siguientes días cayeron en un ritmo gentil de descanso,
actividades tranquilas con los gemelos, y largas conversaciones con Marco en las noches después de que ellos estaban en la cama. La presencia de Clara fue una bendición, permitiéndome dormir cuando lo necesitaba y asegurando que el hogar funcionara sin problemas a pesar de mi movilidad limitada. La sopa de la señora Chen, una fragante concocción de pollo y jengibre, se convirtió en un elemento básico de mi dieta de recuperación, ya que traía lotes frescos cada 2 días, a menudo quedándose para una taza de té y gradualmente compartiendo más de su propia historia. Era viuda, aprendí, su esposo habiendo fallecido 5 años antes. Sus hijos y nietos vivían en la costa oeste, visitando algunas veces al año pero demasiado lejos para contacto regular. A veces me siento sola, admitió durante una de nuestras charlas vespertinas. Por eso estoy tal vez demasiado interesada en las vidas de mis vecinos. No creo que estés demasiado interesada en absoluto, le aseguré. Tu amabilidad ha significado más de lo que sabes. Mis padres, fieles a su forma, no respetaron los límites que habíamos establecido. 3 días después de mi regreso a casa, aparecieron sin anunciar en nuestra puerta principal, forzando a Marco a interceptarlos en el porche. Observé a través de la ventana de la sala como el rostro de mi padre se enrojecía de ira, sus manos gesticulando salvajemente mientras mi madre permanecía con su expresión de mártir firmemente en su lugar. Marco permaneció tranquilo pero inamovible, su postura dejando claro que no cruzarían el umbral. Después de que se fueron, mi padre prácticamente pisoteando hasta su auto, Marco regresó adentro, su expresión tensa. ¿Qué dijeron?, pregunté, aunque podía adivinar. Lo usual. Que estás siendo irrazonable, ingrata, manipuladora. Que estás usando tu situación de salud para castigarlos. Que tienen derecho a ver a sus nietos. Se sentó a mi lado, pasando una mano por su cabello en frustración. Les dije que cuando alguien aparece sin anunciar después de que específicamente se les pidió no visitar, ellos son los irrazonables. Lamento que tuvieras que lidiar con eso, dije, sintiendo un peso familiar de culpa. Marco negó con la cabeza firmemente. No te disculpes por ellos, Natalia. Ya no. Su comportamiento no es tu responsabilidad. Sus palabras resonaron en mi mente más tarde esa noche mientras escribía en mi diario, algo que se había convertido en una práctica diaria durante mi recuperación. Me encontré explorando los patrones de culpa y obligación que habían definido mi relación con mis padres durante tanto tiempo, la forma en que había internalizado la idea de que su felicidad era mi responsabilidad, que su aprobación era algo que tenía que ganar a través de sacrificio constante. Pero, ¿qué clase de ejemplo estaba estableciendo para Elena y Eduardo? Quería que crecieran creyendo que el amor tenía que ser ganado a través de autoborrado. ¿Que su valor se medía por lo útiles que eran para otros? La respuesta era un rotundo no. Quería que mis hijos supieran que eran valorados simplemente por ser ellos mismos, que eran amados sin condición o expectativa. Y para enseñarles eso, necesitaba comenzar a tratarme a mí misma con el mismo respeto y cuidado que esperaba inculcar en ellos. Fin de la historia.